Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de Misterio Infinito Perú. Por estas fechas, en distintas partes del mundo y de muy variadas formas, se celebran dos cosas, ya sea el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. En algunos lugares del mundo ambas cosas tienden a unirse, a hacer una sola celebración, se fusionan, y en otros casos se celebra pues primero el Día de Todos los Santos y posteriormente ya el 2 de noviembre el Día de los Muertos. En países como México y como Perú hay distintas tradiciones ligadas a estas fechas, ligadas a la creencia que no vino con el cristianismo, en realidad ya estaba presente en las culturas anteriores, en las culturas indígenas, que es la creencia en que la vida no acaba aquí, sino que hay una vida de ultratumba, como diría el cristianismo, la vida eterna, ¿no? Pues bien, entonces en este contexto les quiero hablar de algunas cosas. Resulta que hace algunas semanas atrás encontré este pequeño libro en un puesto de la avenida Tacna que se titula El sorprendente secreto de las almas del purgatorio y trata sobre las visiones de María Sigma, que dice que en el tiempo en que fue escrito este libro, que no especifica cuándo fue, tenía ya 82 años y desde 50 años antes ya estaba teniendo visitas de lo que ella interpretaba como almas del purgatorio. Esta creencia en un lugar espiritual, porque no es un lugar físico, muchas personas cuando se imaginan el cielo, el infierno, el purgatorio, tienden a pensar que son lugares físicos, ¿no? Que el fuego del infierno, en caso existiera, es un fuego físico, pero ¿cómo un fuego físico podría quemarte si para ese entonces tú ya eres un ser espiritual, ¿no? Ahí como que no hay mucho, no hay demasiado sentido. Y es porque en realidad se trata o se trataría de existir sencillamente de estados distintos en los que estaría pasando pues el espíritu, ¿no? Después del fallecimiento de la persona. Para la mayoría de iglesias del cristianismo, sobre todo para la iglesia ortodoxa y también para las iglesias protestantes, solamente existe o se van al cielo si han tenido buenas obras o si han sido pecadores que no se han arrepentido, que directamente han rechazado la misericordia divina, pues se van al infierno. Pero la Iglesia Católica tiene una creencia muy particular y posterior a los inicios del cristianismo en realidad, desconocida o al menos no explícitamente aceptada en los inicios del cristianismo, que es la del purgatorio, ¿no? La Iglesia Católica empezó a tocar este tema principalmente en el Concilio de Trento, que es, si no me equivoco, el siglo XVI, y en el Concilio de Florencia, que tengo entendido que fue más o menos en el siglo XV, o sea, estamos hablando de algo de 1500, 1600 años después del inicio del cristianismo, ¿no es así? Y es por esto que hubo fuertes roces con la cristiandad oriental, porque los cristianos occidentales, o sea, la actual Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, se separaron en el año 1054 en lo que se dio en llamar el Gran Cisma de la cristiandad, ¿no? Y por eso es que bueno, la Iglesia Ortodoxa ha permanecido más fiel a las creencias, los dogmas, los principios de antes de esa ruptura, mientras que la Iglesia Católica ha desarrollado más su teología. Y aquí no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que sencillamente son conclusiones a las que se ha llegado después. El tema del purgatorio es más un ejercicio, digamos, de lógica o de piedad que desarrolla la creencia católica respecto a cuál es el destino de las almas una vez que llega el momento de la muerte, ¿no? Es como que se dijese que no es justo que quienes no han sido grandes pecadores vayan por unos pequeños pecados de los que no se han arrepentido al infierno, pero tampoco pueden ir al cielo porque no están tan limpios. Entonces debe existir un punto intermedio para que purguen esos pecados, ¿no? Donde pasarían ciertas tribulaciones, ciertas incomodidades similares a las del infierno, pero con un fin purificador y no permanente. Y una vez pasado por esto, sí ya entrarían a la visión beatífica de Dios, al cielo, como ustedes lo quieren llamar. Y vuelvo a decir, según la teología, estos serían lugares espirituales. Me acuerdo mucho de un cartel de propaganda soviético, ¿no? Ustedes saben que la Unión Soviética tenía un ateísmo militante, un ateísmo de Estado y muchas veces un ateísmo bastante agresivo, violento, hacia quienes profesasen una religión. Entonces hicieron un cartel en el cual se veía a un astronauta, presumiblemente a Yuri Gagarin, sobre las torres de dos iglesias y una mezquita, ¿no? Y una frase en ruso que decía más o menos como que
aquí arriba no veo ningún Dios, ¿no? Obviamente pues no iba a haber ningún Dios porque es un ser espiritual, ¿no? No es como muchas veces se le ha pintado en el arte un ser de barbas largas sentado en un trono en medio de ángeles, o como antes lo hacían, ¿no? Por ejemplo, cuando habían esos gráficos de cómo era supuestamente el espacio con la Tierra al centro y la Tierra plana al centro, según algunos, rodeado pues de los planetas que se conocían, el Sol y la Luna dando vueltas alrededor, un cielo de estrellas fijas y más allá el cielo de los bienaventurados, como le llamaban, ¿no? Entonces, no es así, sino se trata de estados espirituales. Y con un estado espiritual, pues puede tranquilamente existir sin un soporte físico, y por ende no es que lo vas a ver una vez vayas más allá de la atmósfera, ¿no? Pero ya más allá de expandirnos en estas cuestiones, el tema con el purgatorio es que María Sigma eh, tuvo estas visitas, ¿no? Todo empezó cuando ella era muy joven, estaba pues una noche, y de pronto, como a tantas personas les ha ocurrido con los famosos fantasmitas, ve que una persona se pasea de aquí para allá en su habitación y le pregunta: ¿quién eres? No le responde sí de acá para allá, hasta que ella pues ya no tiene mucho miedo y trata de cogerlo. Y su mano, evidentemente, lo que toca es el aire. Se sorprende y al poco rato reaparece esta figura yendo de acá para allá. Al día siguiente va donde el sacerdote y le dice lo que ha ocurrido, y este le dice: mira, la siguiente vez que ocurra, tú no le preguntes quién eres, sino qué deseas de mí. Así lo hizo María Sigma, y al día siguiente esta figura vuelve a aparecer, a hacer el mismo recorrido por la habitación, y ella le pregunta: ¿qué quieres de mí? A lo que responde que lo que quería era que hiciesen misas para que más rápidamente dejase el purgatorio y accediera a la visión beatífica de Dios, o sea, al cielo. Esto fue la primera vez. Posteriormente, durante, como dice aquí, 50 años, y principalmente los meses de noviembre, que curiosamente coincide con la fiesta católica de Todos los Santos, o según otros el Día de los Muertos también, estas almas venían, y muchas veces incluso eran almas de niños. En algunos casos se trataba incluso, por ejemplo, de una niña que había cometido un pecado muy muy pequeño, había fallecido siendo pequeña, y que consistía sencillamente en un tema con la muñeca de su hermana gemela, ¿no? Que se la había roto, la había dañado, algo así, con cierta malicia. Entonces, simplemente por ese pequeño hecho ya se le había descartado de ir al cielo y tenía que estar en el purgatorio, y tenía que hacerse una misa por su alma para que se pueda elevar a la luz. O sea, son cosas así, ¿no? Es como que prácticamente ninguno iría al cielo directamente. Desde este punto de vista, todos tendríamos que pasar por el purgatorio, porque todos hemos cometido alguna vez algún pecado desde el punto de vista de la Iglesia Católica o del cristianismo en general. Pues estos son el tipo de cosas, y para muchos puede ser que el purgatorio sea pues una creencia pía, sea una cuestión de tradición, pero el tema también es que existen supuestas evidencias reales de que esto deja huella, ¿no? Por ejemplo, en Italia hay un museo de las reliquias del purgatorio. Son distintos elementos como telas, libros, etcétera, donde se ven manos humanas, entre otras quemaduras, ¿no? Como que son en realidad forma de quemadura, porque supuestamente las almas del purgatorio salen con un fuego, que es el fuego que les está atormentando ahí, y dejan huella para dejar constancia de que son reales, que deben oficiar misas para elevarlas hacia el cielo, y que no se tratan pues de alucinaciones, y que el purgatorio en realidad pues no es un lugar para pasársela lindo, sino es un lugar de tormento del cual aspiran a salir cuanto antes. Entonces esto nos deja en muchas dudas, ¿no? Otra cosita antes que me olvide: les aconsejo ir a la capilla del RIMAC, que dicen que es la iglesia más pequeña del mundo, que está en el Jirón Trujillo, la capilla de Nuestra Señora del Rosario, porque ahí hay una pequeña estatuita de esas que se ponían hace bastante tiempo, ya se han dejado de poner, que representa a una persona joven desnuda con un fuego en la parte de su vientre. Y era la antigua costumbre de rezar, poner velas por las almas del purgatorio, que se ha ido perdiendo ahora, desde hace ya buen tiempo. Pues bien, para completar este video, para no hacerlo muy extenso, desde mi punto de vista, ¿qué es toda esta fenomenología de estas almas o estos espíritus que queman y todo este asunto? Yo dudo que se trate efectivamente de almas que pues son de seres humanos fallecidos, que vienen aquí a pedir que con una misa se les libere. Imagínense toda la gente que no cree en misa, todas las supuestas almas que estarían en el purgatorio, de personas que son
de culturas oficialmente ateas o budistas, hinduistas, etcétera, musulmanes, y no tendrían esta opción. Simplemente lo único que les quedaría es estar por los siglos de los siglos consumiéndose en el purgatorio. A mí personalmente no me parece. Creo que se trata sencillamente de otra jugarreta más de estos seres que muchos han llamado duendes, gnomos y distintas cosas, pero que son los espíritus de la naturaleza que nos rodean y que muchas veces son juguetones y otras veces tratan de poner a prueba al ser humano para ver cómo reacciona, para ver qué es lo que hace frente a su presencia, como los poltergeists, por ejemplo. Y bueno, esto es lo que yo pienso personalmente sobre este tema de las almas del purgatorio. Un fuerte abrazo y seguimos viéndonos aquí en Misterio Infinito Perú.